Muy bien, dice así la palabra del Señor, Hechos 8, 26 al 40. Lo leo en Reina Valera 60. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gracias, Diego, por guiarnos en esta lectura de la palabra del Señor. El libro de los Hechos es un libro que nos narra la historia de la Iglesia cuando está comenzando, y la verdad es que vemos cómo obra el Espíritu Santo y cómo los apóstoles empiezan a moverse para proclamar el Evangelio y establecer iglesias en diferentes partes del mundo. Aquí hay tres aspectos en los que me gustaría que pudiéramos reflexionar brevemente. Por un lado, vemos a alguien que está dispuesto a predicar el Evangelio. Luego vemos a alguien que está buscando entender el Evangelio. Y por otro lado vemos al Espíritu Santo obrando para conjuntar a aquel que tenía que hablar con aquel que tenía que entender, que tenía que escuchar lo que estaba leyendo. Hoy aquí tenemos personas que incluso no solamente aquí, sino aquellos que puedan estar siguiéndonos en las redes sociales, pueden estar en esa misma situación. Nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos muestra en cuanto a cómo tenemos que hacerlo. Pero por otro lado, vemos que hay personas que aún no han entendido lo que es aceptar a Cristo, lo que es el bautismo. Y también aquí hay personas que necesitan aceptar a Cristo en su vida y seguirle por medio del bautismo, entendiendo lo que ello es. Pero también es importante en medio de todo esto la obra del Espíritu Santo, porque si Dios nos está moviendo en todo lo que estamos realizando, al final se quedan palabras y en hechos humanos, pero Dios tiene que tener todo el sentido en lo que somos como hijos suyos y como iglesia. En España, al igual que en otros, podríamos decir, en otros países que viven en libertad religiosa, podemos tener el privilegio de compartir el Evangelio abiertamente. No ocurre en otros lugares.
De hecho, en España no hace mucho tiempo, bueno, ya hace unos años, pero tampoco tanto, no se podía predicar el Evangelio abiertamente. Muchas personas eran llevadas a la cárcel. Todavía hay testimonios de gente mayor que vivieron eso y compartieron cómo veían a hermanos en Cristo sufriendo esa situación. En Málaga, iglesias que se formaron pues en ese contexto en el que muchas personas tuvieron que sufrir persecución por no permitirles predicar el Evangelio. Los antiguos que vivieron, o los más mayores que vivieron estos tiempos, cuentan del compromiso que tenían las personas para predicar el Evangelio. Y estaban siendo observados, incluso perseguidos, y estaban considerados como personas que no eran buenas por el hecho de predicar el Evangelio tal como la Biblia enseña. Pero aquellas personas predicaban. Y no les importaba que les expulsaran de los trabajos o que los metieran en la cárcel. Ahora, las cosas son diferentes. Podemos predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿hemos perdido el compromiso para hacerlo? El compromiso con las cosas de Dios, el compromiso con lo que fue la decisión que tomamos. La verdad, os digo, que predicar el Evangelio no depende tanto de la libertad religiosa que pueda existir en un país. Predicar el Evangelio tiene que ver con la libertad que nosotros le demos a Dios en nuestras vidas. Porque cuando Dios obra en nuestras vidas, ahí pones a una persona y ahí hay una luz que está brillando. Una persona que es cristiana, una persona que sigue a Cristo. Y lo importante es eso. Pensemos en la primera parte que mencionaba. Una persona que busca a Dios. Que en este caso vamos a ver que era este etíope, que veremos quién era. Y qué es lo que había en su corazón. Era una persona que, como muchos españoles o muchas personas que han vivido su tradición religiosa, tenían un lenguaje religioso. Incluso parecía que adoraban a Dios, pero les faltaba algo. Y por eso estaban buscando, como aquel hombre que se llamaba Nicodemo, que era un religioso y una persona entendida en las enseñanzas del Antiguo Testamento y una persona prestigiosa, pero le faltaba algo. Algo no, le faltaba mucho. Le faltaba tener un encuentro con Cristo. Y es que no es la religiosidad, sino es la fe puesta en Dios. Se cuenta de Guillermo I, príncipe de Orange, en el siglo XIX, era un lugar en los Países Bajos, que entregó un documento asegurando a alguien un empleo en su reino que era muy digno, muy importante, que le iba a suponer una gran estabilidad en su vida. Pero aquella persona que tenía que recibir el documento le dijo al rey, digo, mira, no me hace falta que me dé ningún documento. Su palabra para mí es suficiente. Basta la palabra de su majestad. No quisiera servir a un rey en cuya palabra no pudiera confiar. Felipe era un hermano en Cristo en aquel tiempo de la iglesia en Jerusalén. Recordáis que el domingo pasado hablábamos de él, que estaba predicando, ¿dónde? ¿Lo acordáis? En la zona de Samaria, que allí había un mago que le predicó el Evangelio. Bueno, Felipe era una persona que tenía ese don de evangelizar. Sabía muy bien quién era su rey. Y por tanto, él tenía muy claro que tenía que obedecerle, que su palabra era suficiente, que si él le decía ven por aquí, él iba por allí, a pesar de lo que otros dijeran. Porque a veces nos movemos con tintes religiosos,
Podemos adoptar incluso palabras religiosas. Yo he conocido a personas que conocen mucho el contexto de la vida evangélica, que incluso saben manejar una Biblia, pero que muchas veces su interés es otro, como el interés que tenía aquel mago que engañaba a las personas viendo la necesidad que tenían de Dios y hacía pues todo aquello que era contrario a lo que realmente Dios quería, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor. Hay personas que tienen un compromiso con su sociedad, con su tradición, con su religión, pero no tienen un compromiso con Cristo. Y cuando buscamos a Dios como aquel etíope, cuando realmente nuestro corazón busca a Dios, ¿sabéis qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar con Dios, porque Dios los busca antes de que nosotros empecemos. Pedid y se os dará, dice Mateo en el sermón conocido como el Sermón del Monte. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Aquel etíope del que nos habla la Biblia, que era eunuco, era conocido como un prosélito. En el contexto de los judíos se conocía como, no sé si habéis escuchado esta expresión, prosélito de la puerta. Un prosélito de la puerta en aquel tiempo de los judíos era alguien que se le reconocía como que no era judío, pero era simpatizante. Le gustaban las prácticas de los judíos. No importaba que no cumpliera lo que para ellos era muy importante, que era la ley, la Torá, lo que eran esos primeros libros, son esos primeros libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, el Pentateuco. Si no los cumplía no pasaba nada, tenía que cumplir solamente ciertas normas. Además, era una persona que se le toleraba, porque si además era adinerada, se recibía mejor. No sé si eso os suena. Muchas veces se dice que hay personas que son racistas, ¿no? Pero muchas veces lo que yo veo más que racismo es interés personal. Porque si tú tienes dinero, no importa de qué color eres, o de qué país, o de qué estatus social, eres buena gente para mí, ¿no? No sé si entendéis lo que quiero decir. Y con este etíope pasaba un poco lo mismo, porque era como un ministro de nuestro tiempo, era el que estaba sobre los tesoros de la reina de Candace en Etiopía. Es decir, que era una persona en un puesto muy alto, aunque tenía un problema que para los judíos era importante. ¿Sabéis qué es? Que era eunuco. Eunuco. Es decir, para trabajar en palacio, donde estaba la reina, esas personas que trabajaban junto a ellas tenían que estar mutiladas sexualmente. Es lo que se llama un eunuco. Y eso para los judíos era una persona inmunda. Una persona que bueno, se le toleraba. Era un prosélito de la puerta, pero nada más. Los judíos tenían muchas personas en las puertas, como aquel paralítico, ¿os acordáis? Que estaba en la puerta del templo hasta que Pedro y Juan pasaron allí y lo levantaron en el nombre del Señor y conoció a Cristo. Esta persona, el etíope, buscaba a Dios. No le satisfacía simplemente una religión judía. Pero es curioso, dice que vino desde Etiopía a adorar a Dios. ¡Wow! Etiopía estaba lejos. Sí que está, pues bueno, ahí más o menos al norte, al nordeste de África. Pasando más a la derecha se llegaría a la zona de Palestina, Jerusalén, pero muchos kilómetros. En aquel tiempo no había avión, ni tampoco moto, Juan Carlos, tampoco. Había que caminar bastante en aquellos carros que no tenían 140 caballos, sino que tenían 2 o 3 mulos. Pero quería adorar a Dios, buscaba a Dios. Era alguien que buscaba a Dios de corazón. Qué bueno es que podamos entender que cuando buscamos a Dios, Dios está ahí.
pero tenemos que buscar a Dios de corazón. Hay muchas personas que simplemente son simpatizantes y se quedan ahí con su religiosidad, que honran a Dios de palabra, pero no le buscan de corazón. De hecho, el Evangelio de Marcos dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Esta era la situación del etíope, alguien que estaba buscando a Dios, que se encontró con una religiosidad que hablaba de alguien que era Dios y él quería adorar a ese Dios, y él iba allí siempre que podía adorar a Dios, y se encontró con alguien que realmente empezó a hablar de Dios. Y me llama mucho la atención el hecho de que Felipe, que estaba en otro lugar, Felipe estaba en la zona de Samaria, estaba en el norte, y ese Felipe que hablaba con un mago, Dios lo llama para hablar con un ministro de la Hacienda. Es que cuando somos sensibles a la obra de Dios, Dios nos lleva a la persona adecuada para compartir también el Evangelio. Esto no dependía de la libertad religiosa, sino de la libertad que Felipe le daba a Dios en su vida. En aquel tiempo los cristianos estaban perseguidos, ¿os acordáis? En el libro de los Hechos comienza básicamente así: cuando viene el Espíritu Santo, una iglesia se forma y Esteban es apedreado como cristiano y primer mártir, podríamos decir, del cristianismo. La iglesia es perseguida, muchos salen por diferentes lugares. Felipe llega a Samaria y Felipe va predicando el Evangelio porque Dios le lleva a ello y él le da libertad a Dios. Y qué curioso, dice el versículo 26, donde Diego ha leído, el primer versículo dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y podemos decirlo, ¿qué llamamiento es ese? Cuando yo voy a predicar el Evangelio quiero ir donde hay mucha gente. No, pero Dios lo llama estando en el norte, por la zona de Samaria, y dice: mira, hay un etíope que desciende de Jerusalén a Gaza. Hoy no suena mucho lo de la franja de Gaza, porque Gaza está allí, está más al sur, pegando al mar, a bastante distancia de donde estaba Felipe. Y le dice: vete por el camino desértico, donde no hay nadie. Yo soy evangelista. ¿Cómo que donde no hay nadie? Hay un etíope, alguien marginado, alguien que me está buscando. A veces pensamos que es donde están las multitudes, y puede ser si Dios nos llama allí, pero a veces es una persona que pasa por un lugar determinado, que hay que hacer una gran distancia, y Dios le dice a Felipe: levántate, vete para allá, desciende y haz esto para encontrarte con esa persona. En nuestro tiempo hay muchas personas como el etíope que están buscando a Dios, y tenemos que estar dispuestos a oír la voz de Dios, a salir fuera, a ir a Gaza, aunque sea el camino más solitario. A veces hay personas que dicen tener el don de evangelista solamente para evangelizar a cientos de miles de personas, o televangelistas que están dispuestos a hablar si salen en un montón de sitios. Pero muchas veces Dios lo que quiere es simplemente que nos acerquemos a una persona, también a las multitudes, pero muchas veces es a una persona, que nos acerquemos a ella, en ese camino solitario donde se encuentra, y a pesar de su condición. Felipe se acercó donde estaba aquella persona. La obra del Espíritu Santo estaba allí, tocando al etíope, tocando a Felipe. Y dice la Escritura que Dios le dijo: mira, esa persona va en un carro, acércate al carro donde está esa persona. Evangelizar
es acercarnos al carro de las personas. Y cuando digo al carro me refiero a la vida, a las situaciones, a lo que hay, a lo que les pasa, a estar con ellos, a compartir el Evangelio desde la necesidad de empatizar, de sentir como ellos sienten, como también otras personas nos hablaron a nosotros, preocupándose por nosotros. Acercarnos a su propia necesidad. Se subió al carro, invitado por el etíope, y Felipe le dijo: ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo en Isaías. ¿Y entienden lo que lees? No fue simplemente allí a hablarle y decir: mira Jesús, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Y él empezó a explicarle, en base a la necesidad que tenía, en base a lo que estaba leyendo, el Evangelio de Jesucristo. Y lo hizo culminando con el bautismo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es simplemente decir unas palabras acerca de Jesús. Dice la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Y un discípulo es una persona que sigue a Cristo. Tenemos que bautizarnos, tenemos que animar a las personas a que se comprometan. Tener a Cristo como Salvador significa tener a Cristo como Señor de nuestra vida. Y eso supone un compromiso público. Aunque estemos en contextos donde haya personas que no les gusten las cosas de Dios, que podemos decir: yo soy un hijo de Dios, yo quiero servir a mi Dios. Ya sé cuál es mi cultura, ya sé cuál es la tradición, ya sé qué es lo que piensan los antepasados, pero yo necesito a Cristo en mi vida. Y he optado por la mejor decisión, porque soy pecador, porque tengo necesidad, porque sé que Dios me ha creado para estar con Él. Y hoy quiero tomar la decisión de ponerme en sus manos. Y cuando eso es así, es increíble, porque el mensaje de Jesús, que es el contenido de lo que se está dando ahí, es muy claro. Se expone lo que Isaías está hablando, es acerca de aquel que entregó su vida para salvarte, muriendo en una cruz por tus pecados. Hoy en la clase de discipulado estamos hablando de eso, de lo que es la salvación. Y decíamos, nos preguntábamos qué es lo que estaba escrito en aquella cruz donde Jesús murió. ¿Os acordáis vosotros qué es lo que ponía allí arriba? ¿Qué ponía? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero ¿qué es lo que aclara? ¿Qué es lo que estábamos hablando en la clase? Que realmente Jesús veía en ese letrero, que era lo que se ponía cuando una persona era condenada a muerte. ¿Qué es lo que ponía en aquel letrero? Era la vista de sus pecados. En realidad estaba la causa. Jesús veía la causa por la cual entregaba su vida. Era el acta donde estaban todos nuestros delitos y pecados. Y Jesús ponía su vida para salvarnos. Le dijo Felipe al etíope: este es el mensaje de Jesucristo. Este es el Cordero que no abrió su boca y puso su vida para salvarte. Y el etíope había escuchado del bautismo. Y dice: bueno, aquí hay suficiente agua, porque tenía que haber bastante agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Entonces, si tú crees Dios de todo corazón, y él creía, él decía: sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, estaba diciendo: sí, yo creo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Entonces, ¿qué impide que sea bautizado? Dice la Escritura que bajaron a las aguas y el etíope fue bautizado por Felipe. En realidad, Felipe fue enviado por la iglesia. Era uno de los diáconos, uno de los que estaban sirviendo en la iglesia de Jerusalén en persecución en ese tiempo, guiado por el Espíritu Santo. Y Felipe estaba para llevar a las personas a Cristo, igual que cada hijo de Dios. Y tenemos que llevarlos al compromiso, no a la tradición, no simplemente a la iglesia, no a la religiosidad. El Espíritu Santo que se estaba moviendo en Felipe y el etíope le hace ver que no impidía nada
para que fuese bautizado. El bautismo no le iba a salvar. El bautismo es un símbolo de lo que ya había ocurrido en su vida. ¿Tú crees? Yo creo de todo corazón que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Si tú crees que Jesús es el Salvador y estás dispuesto a entregar tu vida a Él, nada impide que seas bautizado. El bautismo, por eso dice que descendieron al agua, es un símbolo de la muerte a nuestro yo, porque es por inmersión, que es lo que significa la palabra batizo en griego, sumergir, para salir del agua y andar una nueva vida. ¿Qué impide que seas bautizado? El propósito no es el bautismo. Dios no envió a la iglesia a bautizar, sino a hacer discípulos. Pero el bautismo es la expresión de que yo me comprometo, como lo decía antes Paula, delante de todas las personas, a servir a nuestro Dios y a hacerlo de corazón porque me identifico como un hijo de Dios. Y Felipe, cuando bautizó a esta persona, vemos que efectivamente el etíope se identificó con aquellos que estaban en el carro, con sus criados y demás, delante del mismo discípulo del Señor, que era Felipe también. Y dice la Escritura que siguió su camino gozoso, con el mayor tesoro, que no estaba en el carro, que no era el oro ni la plata de la reina de Candace, sino que era Cristo para su vida. Un hombre en un camino perdido de Jerusalén a Gaza llevó el Evangelio a un país, Etiopía. Dios hace la obra así. Tú a veces no entiendes, pero cuando sigues la obra del Espíritu Santo, te das cuenta que Dios hace cosas tremendas. Una persona insignificante, el Evangelio para todo un país. Dos personas que obedecen. Alguien para predicar el Evangelio, alguien para recibir a Cristo. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere, Dios toma control de nuestras vidas y Dios nos bendice. La pregunta nuevamente es: ¿qué impide para que tú seas bautizado? ¿Crees en Cristo? ¿Estás dispuesto a vivir las cosas de Dios? Y si tú eres creyente, ¿cómo permites que el Espíritu Santo obre en ti para hablar con las personas, para no caer en la rutina, para encontrarte con esos etíopes, con dificultades, con problemas, que son religiosos, que buscan, que van incluso a adorar a Dios, pero que no tienen a Dios en su vida? ¿Cuál es nuestro compromiso? Vamos a tener un momento de oración. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra. Tu palabra que nos habla de las maravillas que tú haces en medio de nosotros, de cómo te fijas a veces en una persona en la que nadie se fija, en una persona que está buscando y que muchas veces parece que se marcha sin encontrar nada, pero tú pones ahí a uno de tus hijos, de tus hijas, para hablar del Evangelio de Jesucristo. Y Señor, queremos que como iglesia tú nos des esa sensibilidad, que no nos movamos por los criterios que más nos interesen, que no nos quedemos en el lugar que estamos porque es más cómodo, que no nos vayamos al sitio que un día nos inviten porque allí hay mucha gente y el prestigio cuenta. Señor, que si nos llevas, aunque sea un camino desértico, a encontrarnos con una persona que nadie quiere, con un incluso inmundo, porque estaba mutilado, y eso nos gustaba a muchos. Que vayamos, Señor, que sintamos la necesidad, que nos identifiquemos con el dolor de las personas, amándoles, compartiendo gozo, porque aquel etíope también se fue gozoso. Queremos ver a las personas cómo entregan sus vidas a ti, jóvenes, incluso más pequeños,
adolescentes que ya empiezan a sufrir en muchas situaciones de los hogares y de su vida, recibiendo a Cristo. Moviliza a tu iglesia, Señor, para tener ese sentir de buscar a todos esos etíopes, de dejar que tu Espíritu Santo nos muestre cómo tenemos que movernos, creyendo que el poder de tu Espíritu Santo hace posible que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Señor, yo te quiero pedir por los que hoy todavía no han tomado la decisión de aceptarte en su vida. Si hay alguien que en estos momentos, a pesar de que lleva tiempo escuchando como aquel etíope, que incluso adora a Dios a su manera, pero hoy quiere tomar la decisión de seguir a Cristo, de bautizarse, de comprometerse, que pueda orar conmigo. Puedes decir estas palabras con las tuyas, como tú quieras, pero si quieres puedes repetir conmigo estas palabras. Señor, perdona mis pecados. Soy imperfecto. Intento muchas veces hacer las cosas de la mejor manera, pero reconozco que soy pecador, que te necesito y te quiero pedir perdón por andar sin ti. Quiero aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mis pecados. Quiero aceptar a Cristo en mi vida. Quiero andar conforme a tu voluntad. Quiero ser un hijo tuyo. Y quiero vivir conforme a los propósitos que tú tengas para mi vida. Ayúdame a caminar como un hijo tuyo, como un discípulo que siga a su maestro, que te siga a ti. Y quiero comprometerme. Quiero bautizarme, quiero formar parte de tu iglesia, quiero ser un hijo comprometido, que el mundo sepa que yo soy tuyo, que tú eres mi Dios y que me puedas usar para alcanzar a tantas personas que te necesitan. Te pido esto en el nombre de Jesús.